Adelante, Tito. Bueno, no sé si todavía es tiempo para que hablemos, o sea, del tema. Yo creo que, o sea, la idea era hablar durante media hora, yo creo que ya no la tenemos, pero creo que nos pasa eso. Tal vez la sugerencia para mí, y esto, digamos, sería como, primero, consultarle a ustedes si quieren que comencemos a hablar de estos temas teóricos, porque yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero lo que tú decías, Eric, y lo que tú decías, Manuela, casa cabal. Comenzamos en algo y en lugar de delegar, queremos resolver todo así, papá, pero no nos organizamos. Entonces, esto tiene esta confusión. Si quieren, el tema que yo iba a presentar hoy, pues si quieren comienzo y ustedes si dicen si se pueden ir en el momento que deseen. Y si tienen dudas, por favor me pueden interrumpir en cualquier momento. Eso no, o sea, no es una cuestión magistral, ¿verdad? El tema es ciencia, espiritualidad y organización. Y entonces a veces, en algunas partes, siempre me han preguntado por qué enfatizar tanto en la ciencia. Una de las partes que más intriga a todas las culturas del mundo que se interrelacionan con lo pre-maya y lo maya actual es su desarrollo científico. ¿Y cómo pasó eso a lo social organizacional? Es una como magia. Y por eso la gente se ilumina y se inquieta y hay gente que pasa su vida estudiando. A veces acertadamente, a veces inventándose historias, y ustedes se dan cuenta que hay tantas corrientes, o sea, los académicos, los neomayas, inclusive, digamos, las corrientes New Age están muy influenciadas por lo maya. Hay miles de gentes en el mundo. Hay más de 200 universidades que siguen estudiando lo maya antiguo y ahora lo maya contemporáneo, lo actual. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Yo voy a tirar una serie de preguntas que nos van a permitir utilizar el tiempo de ocio para irnos conectando con nosotros mismos. Y para eso tenemos que revivir algunos elementos tristes y desastrosos en los casi 500 años después de la invasión. Pero reconectar lo que pasó hace miles de años con lo que pasa actualmente. Una de las cosas más lindas y que causa mucha extrañeza y por eso es tan importante, es cómo hicieron las mujeres mayas, porque se habla desde una perspectiva actual. Pero regresemos 10,000 años, 15,000 años en la historia humana. ¿Cómo a las mujeres se les ocurrió ir seleccionando la semilla de la grama hasta convertirla en el teosinte y luego convertirla en el maíz actual? ¿Ustedes se recuerdan cómo lo hacían sus bisabuelas o sus bisabuelos o la gente que vivía hace 75 años en su propia comunidad? ¿Y por qué lanzo esta pregunta? Porque nosotros pensamos que lo que ocurrió hace 10,000 años era igual que ahora. Casi nos imaginamos que se comunicaban por Zoom. Recuérdense que casi el lenguaje era una célula muy básica, con muy pocos vocablos. Y lograron hechos asombrosos que hasta en la actualidad no se logran explicar. Y con la ciencia actual, o sea, hay dos centros, por ejemplo, dos centros mayores, pero eso no quiere decir que existan otros. Pero al menos de lo que yo sé, que es que en México y en Estados Unidos existen centros especializados sobre el estudio del germoplasma del maíz. ¿Por qué no se puede patentar? Porque es una construcción muy interesante. Ahora, el mito de que somos los seres del maíz en Mesoamérica no es algo que resuene en el norte ni resuena en el sur.
porque es un mito mesoamericano. Y por eso es de que a la cultura nuestra llamamos Mesoamérica. Nos basamos, somos culturas basadas en el maíz, por un lado, y en el calendario. Entonces, esto que vemos acá está ligado con lo que vemos acá. La única diferencia es que han pasado más o menos 1100 o 1200 años. ¿Qué herramientas de conocimiento tenían hace 1200 años? ¿Cómo era la estructura de la sociedad? Y yo los voy a bombardear de preguntas, porque son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder llegar al conocimiento. Entonces, ahora se puso de moda hablar de lo epistemológico. Y entonces todo el mundo sí que la epistemología, y que no, pero sin, tenemos que crear puentes entre lo que es nuestro conocimiento ancestral, puntualizando elementos históricos, momentos históricos, fechas y datos históricos, con lo que es lo actual. Porque si no, siempre lo que producen en el esquema dominante, sea de izquierda o de derecha, es colonialista. Porque es la terminología de ellos la que se nos impone como ciencia, mientras que el conocimiento ancestral se tiene que es simplemente una creencia, una intuición. Pero hay que definir que la intuición, el sentimiento, el deseo de búsqueda es lo que a la vez desarrolla la ciencia. ¿Y qué es lo epistemológico si no es la teoría del conocimiento? El establecimiento de metodologías específicas para poder tener una filosofía de la estructura que nosotros percibimos de las cosas. Y en ese plano realidad y percepción, tenemos una cuestión que intrigaba muchísimo a los antiguos mayas. Hay un elemento que siempre me gusta poner como el punto fundamental sobre el cual podemos hacer algunas preguntas más. Si agarramos el vocablo tzij, porque entonces ya nos podemos referir a lo que conocemos ahora, ¿no? Esta es una copia de la versión más antigua de Popol Vuh. Y ahí está, palabra por palabra. Que algunos teóricos también han dicho que tiene cierta influencia ya de la nueva religión para que no los quemaran vivos, pues. O sea que la opresión se refleja en el lenguaje simbólico que es expresado en el Popol Vuh para que los escribanos no fueran sujetos de tortura y exterminio. Ahora, de repente se valida el Popol Vuh como la única fuente de la cultura maya. Pero ¿cuándo fue escrito el Popol Vuh? El Popol Vuh, o Popol Vuh, como se quiera decir, es mucho más reciente que el Kumatzin Wuhum. Entonces, un elemento que es importante es que se nos olvida que entre este libro y este libro, incluyendo sus fuentes pictóricas, lo que está escrito en las paredes, pasaron por lo menos entre 500 y 800 años. Y eso es antes todavía de la llegada de los invasores. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de recordar qué es lo que hicieron nuestras familias hace 800 años? Y por eso es tan importante, porque si no, a veces el dogma, la creencia ciega, no nos permite organizarnos. Y otro de los elementos importantes es cómo los mayas lograron desarrollar tanto si no fueron un imperio.
si fueron ciudades-estado, un montón de libre pensadores que cada quien iba haciendo lo que podía y se organizaban a su manera y lograban desarrollar casi lúdicamente muchos logros que hasta la fecha no se entienden. ¿De dónde viene la capacidad para hacer calzadas de muchos metros de ancho? O sea, ¿cuál es el concepto de la distribución humana en los procesos de producción, conservación? ¿Cuál es el uso de la matemática? ¿Cuál es el uso de la fuerza humana? ¿Cuál es el concepto arquitectónico que lleva a ese urbanismo de las ciudades anteriores? Y por eso es tan importante llamar las cosas por su nombre. No es simplemente una curiosidad. El área maya, o sea, otros pueden decir los pueblos indígenas de América, los pueblos originarios. Mesoamérica tiene una característica muy importante, que es clave. La coexistencia de dos modelos totalmente diferentes. Y es la extrapolación, por un lado, de la diversidad de pensamiento. Y no vamos a decir que todo era pacífico, pero en los pueblos mayas se nota que hay una gran diversidad. Y entonces hay pueblos donde las gobernantes son mujeres y otros donde los gobernantes son hombres. Hay otros que vienen por la línea matrilínea, otros que vienen por la línea patrilineal. Unos que son dinastías más rígidas y que los hijos heredan a los padres, otras que son, digamos, fruto de consejos. Hay una diversidad enorme y hasta la actualidad. O sea, la organización de los pueblos MAM no es exactamente igual que los pueblos Ekchi o de los pueblos quichés o de la gente tojolabal del lado de México o la gente en Yucatán. Hay una diversidad de percepción en la forma de organización. Pero todo este mundo coexistía con un imperio, el imperio mexica del México central. Y un imperio igual que cualquier imperio. Entonces, cuando hablamos la fuente del conocimiento es importante y hoy es un día lindo para hablar de esto. Primero porque es un no y segundo porque es un 7. Que sería la esencia del movimiento del tiempo en el espacio. La paridad de los puntos en un plano, desplazándose en el tiempo. El 7, un 5 con 2 puntitos. Ahora, nos vamos mucho a veces por qué pasó la semana pasada o qué pasó en los últimos 500 años. Pero la fuente del conocimiento está más allá. Inclusive el calendario hay quien dice que no es maya, sino que es olmeca. Bueno, yo simplemente lo que hago es que pongo entre los periodos premayas, entonces pongo la cultura olmeca, porque ubica la región sur del país. Y nadie estaba ahí para definir las fechas en que cambió esto. Entonces ahí, cuando esto se traslapa con lo otro, o sea, son planos de miles de años. Entonces, no podemos pensar nosotros que hasta tal día fueron olmecas y hasta después días fueron mayas, no. Pero en Izapa, en Chiapas, que está muy cerca está en las faldas del Tacana, y en Tacalica están algunos de los registros de fechas más antiguos. No quiere decir de que el calendario y que esas fechas no se han manejado antes. Eso es lo que lograron esculpir y de lo esculpido, lo que logró mantenerse en el tiempo. Que no fue destruido por la naturaleza o por los que vinieron a destruir las piedras. Porque igual destruyeron los monumentos hace 500 años casi, que lo que hicieron en Chichicastenango. Cuando llegaron los evangélicos, ¡pum!, a romper a Pascual Abajo. Porque pensaron que con eso se acababa la tradición. Y de la misma manera, como quemaron al Tata Domingo Choc, ¿cuántas gentes no han sido quemadas durante la historia? Entonces vamos a pasar de ahí a un concepto muy importante. Y había comenzado con la parte epistemológica. Cómo creamos el mecanismo de análisis, la metodología. Cómo vamos conceptualizando
O sea, ¿qué consideramos valedero o no valedero? Pero los europeos tienen su epistemología, tanto la de izquierda como la de derecha, basado en el concepto de verdad. Entonces, la verdad es el elemento que rige el balance en la ciencia de muchas partes del mundo. También en la China, también en la India, etcétera. Pero ese concepto no existía. Entonces, cuando nos vemos con ese intrigante, ¿de qué significa Tzij? ¿Cuál es el sentido del Tzijolaj? Y esa es la importancia de la lingüística para poder llegar a reinterpretar. Y lástima que no está Luis Enrique Sam Coló, porque él era muy, muy especial para esto. Pero hay también otras gentes que son lingüistas, tanto de la tradición, porque nacieron de familias maya hablantes, y que han estudiado también, o sea, el elemento de la lingüística dentro de la estructura occidental. Y esto nos permite llegar a nuevos elementos. Hay tres conceptos que se cree que no existían. Uno es el de verdad, el otro es el de la culpa. Son conceptos cristianos. El concepto del destino. O sea, vienen junto con la religión. Y Tzij es traducido como palabra y después de ser traducido como palabra, era la verdad. Pero eso viene con una influencia bíblica. Entonces lo que dice la Biblia es no solamente la verdad, sino que la ley, y si no lo repetís como es ahí, ¡pum!, te vamos a quemar los pies, te vamos a sacar tus ojitos poquito a poquito y vas a sufrir el infierno antes de irte para allá. Eso se llamaba Inquisición. Entonces tenemos que pasar que eso tiene un intercambio de contenidos simbólicos. Los símbolos que se recuerdan del pasado, los símbolos que nosotros recordamos de la pareja con que convivimos, y eso establece un mestizaje simbólico. Aunque vengamos de la misma cultura, procedemos de diferentes familias, donde un papá es más regañón o la mamá es más regañona, o a veces hay un abuelito que es muy exigente, que todos aprendan, y otro que es totalmente alcahuete, no importa si es abuelito o abuelita. Entonces hay variantes culturales dentro de cada estructura social. Y eso es lo que en el antiguo mundo maya se validaba mucho. Y hay una cantidad enorme de muestras, principalmente en los lugares donde se cree que se escribieron algunas piedras, donde se hicieron las esculturas, con todo lo que la epigrafía actual demuestra que en los alrededores, muchas veces estudiantes o los mismos diseñadores de estos glifos hicieron muchas pruebas, muchas prácticas. Y entonces al final como que es un premio que este va a hacer toda la escultura. Y por eso hay una coherencia. Pero hay un estudio de cuántas personas, hay gentes que se meten cuántas personas escribieron o dibujaron cada uno de los códices. Y hay un elemento importante para el círculo cuando hablamos de organización. Porque esto pasa del plano del conocimiento a cómo vamos organizando el conocimiento y después cómo debatimos elementos de la espiritualidad. Y me voy a explicar un poco en esto. Porque en base a esos conocimientos, algunos grupos van desarrollando poderes. Pero en muchos casos esos poderes no son por presionar al otro. Es el poder de la atracción del otro. A la gente se le reconoce. El poder que tiene es que este es buen músico y me encanta irlo a oír. Aquella abuela, aparte de hacer ricas tortillas, o sea, me dice cosas tan dulces y me provoca que yo me pregunte cosas que nunca me había preguntado. Entonces, las palabras de la abuela, ahora podríamos decir que era la psicóloga de la comunidad.
Y si no se desarrollan elementos comparativos, no establecemos parámetros simbólicos para negociar nuestras cuotas políticas, principalmente cuando hay un grupo opresor chiquitito y el montón de gente que está oprimida. Entonces, nos referimos entre nosotros y queremos organizarnos muchas veces con el concepto del opresor. Y repetimos los imperialismos. Entonces, un elemento importante aquí es que hubo quienes en Guatemala querían que fuéramos igual que la URSS. Hay quienes en Guatemala querían que fuéramos igual que Estados Unidos. Otros decían, ay, no seamos como los franceses. Otros, ay, no como los españoles. Otros decían, no como los mexicanos. Los más progresistas querían ser parecidos a México. ¿Y quién se refería a nuestras culturas ancestrales? Entonces, y esto lo discutimos varias veces con alguna gente, o sea, en esas discusiones, inclusive con Humberto Acabal, que digamos que a Humberto nunca le gustó Miguel Ángel Asturias, pero reconocía el elemento más importante, que es el elemento simbólico. Sin ese simbolismo de la tradición maya, Asturias nunca hubiera sido Asturias. Hubiera escrito otros temas. Él valida otras cosas, el tema sociológico de que él pensaba que el indígena tenía que llegar a mestizarse y a incorporarse a una sociedad. Bueno, su origen de clase nos dice todo. Pero su obra no necesariamente refleja ese origen de clase. Esa es una de las contradicciones que se dan en nuestros países. Muchas veces cuando se hace el ritual, se organiza la ceremonia del fuego como si fuera una liturgia católica o a veces un culto evangélico. Entonces hay transculturaciones porque son 500 años de dominación o a veces son 20 años o 5 años de dominación, pero en el que la mentalidad de la persona obedece a otros códigos simbólicos. Y hay otra palabra también que se va a poner de moda pronto, porque en este entrecruce de información a nivel mundial, con estos aparatos que tenemos, mucha gente está cuestionando la parte moral en torno a lo semiótico, a la simbología, a la interpretación del símbolo, el lenguaje. Muchas veces no puede decir cosas solamente con los ojos. Y yo hace unos días le decía a Martín, sí, mira, si pasan, todos los viejitos están hablando cosas bien, digamos, bien serias según para nosotros, ¿va? Y hay un patojo que estaba de fregar. Y de repente una abuelita se le queda viendo así que, al patojo y el patojo se queda parado. Y se va a otro lado porque no quiere que los regañen ni nada, o se siente diferente. Entonces, el lenguaje puede ser solo a la vista, puede ser un elemento del cuerpo, puede ser la palabra. Y la importancia de la revaloración del término tzij. T-Z-I-J. Tzijolaj, el sentido divino, mágico, de la conversa entre Sacol Vitol y Yon Mamó, y el origen del universo. Entonces, lo mitológico no tiene que ser verdad. Es una referencia que nos permite codificar nuestra relación con lo que no conocemos. Entonces no hay que validarlo ni desvalidarlo. Entonces no podríamos ver televisión porque todo lo que pasa ahí, mucho está actuado. No podríamos ver teatro ni leer poesía sin el mito. La importancia de la música es que como es un lenguaje diferente, lo intuimos y simplemente lo codificamos sin tener que compartir esa información o ese dato, ni siquiera con nuestra pareja. A veces decimos, es bonito o no es bonito, me agrada o no me agrada, pero cada quien le agrada de una manera diferente. Y en ese compartir se establecen nuevos parámetros y eso es muy importante. En el occidente, y voy a hablar, digamos, mejor dicho, voy a decir en otras partes del mundo,
porque no voy a centralizarme solamente en Europa. Porque Europa está influenciada también por el pensamiento hindú y los hindúes ciertamente por los chinos, por las conquistas y opresiones, etc. Y en Europa existen pueblos indígenas también. Entonces, esa resistencia de los idiomas en España, o sea, es su resistencia ancestral. Veamos qué pasa en Euskadi, veamos, entonces con los etarras y digamos, bueno, todas las vascongadas, digamos, y su forma. Y así podemos agarrar casos en Francia, casos en este lado, casos, en Finlandia, lo que están hablando los compañeros, los Zuni son más parientes de los Inuit en el norte del continente este, depende de dónde se mire. Pero lo que pasa es que el centro de su mundo no está en el Ecuador, el centro de su mundo está en el Polo Norte. Entonces, la visión de la geografía, hay que recordar que también la geografía es una construcción. Y cada quien mira el mundo desde su perspectiva inicialmente. Y después lo amplía hacia la perspectiva del otro. Crecimos diciendo mi casa, porque es mi punto de referencia, mi familia. Y qué triste el que nació huérfano. Entonces, muchas veces la casa del huérfano es más amplia que la casa del niño que tiene familia. Porque andar en la calle, andar en muchos lugares. Y eso es muy importante cuando llegamos al círculo de los nahuales. Es ciencia. Ellos se inventaron una forma de contar los números astronómicamente. Entonces, la mayor parte de los calendarios son astronómicos. El calendario de la luna es muy interesante porque es una lunación de 29 días y otra de 30 días. Entonces, al final, cuando sumamos las diferentes lunaciones que se pueden dar en un periodo de 365 días, nos vamos a dar cuenta que no caben 13 lunaciones, no hay. No hay espacio para 13 lunaciones. Hay años en que hay 13 lunas llenas, hay años en que a veces hay 13 lunas nuevas, hay años en las que hay 13 cuartos crecientes, pero es porque hay una cantidad que sobra ahí de días. Y entonces eso sí lo he debatido porque inclusive cuando hablamos de los New Age, ellos basan todo sobre su calendario de las 13 lunas. Eso no es maya. Eso se le ocurrió a José Argüelles. Y hay una apropiación de lo maya. Y no solamente en este tipo de cosas, sino también, ¿qué es lo que vende el Linguat? Si no es un estereotipo de lo maya para abusar. Entonces vamos a ver que hay relaciones que para un lado significan una cosa y para otros significa otra cosa. Y lo decía Tata Martín hace un rato, profecías. ¿Qué significa profecía? ¿De dónde viene la palabra profecía? Y sin tener un concepto profético, alguien puede decir esto posiblemente puede pasar en base a su análisis y de repente pasa. Pero si vos le decís, entonces vos sos un profeta y el otro te va a decir, no hombre, eso es análisis. Mientras que hay alguien que dice, no, es que está escrito y entonces así va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, con esto, y ahí vamos, que hay herramientas. Cuando a mí se me ocurre escribir este libro, el libro de la cuenta de los nahuales, no estoy escribiendo nada que sea mío, solo estoy documentando parte de lo que ya estaba escrito aquí, que sigue, es una cosa increíble, es casi magia, que se pudiera conservar la cuenta de los días en el mismo orden que están escritos en Quiriguá. Y digo Quiriguá porque es un lugar muy especial para mi familia. Ahí nació mi hermano Rolando. Nosotros venimos de Izabal, somos gente de las tierras bajas. Y no lo digo por la cuestión, digamos, de parentesco maya consanguíneo, porque no, o sea, mi parentesco en este caso, y ahí hay que comenzar a ver las traspolaciones, es mi abuelita que viene del lado de Zacatepeques, del lado Cachiquiel. Pero en el exilio de mi mamá, cuando se va huyendo de Ubico y Ponce Baides, va a caer a las tierras bajas. Y entonces ahí
Bueno, se conoce con mi papá y bueno, tienen a su familia, a veces en Quiriguá, a veces en Puerto Barres, o sea, en todo el área de Izabal. Pero así somos en muchos casos. Entonces, la importancia aquí es el conocimiento y la capacidad de organización. Entonces, además de todos los calendarios que son astronómicos, hay un calendario muy especial, que es el calendario de 260 días, que es un puente entre la naturaleza humana, no solamente en los ciclos de la mujer y su vínculo esto con las lunaciones, sino que en el vínculo entre humanos. Entonces es una herramienta de organización social. Nos juntamos un día, ¿no? Para hablar de ciertos conocimientos. Nos juntamos un día a Tijash para decirle a mi hermana cosas que no le he podido decir por 10 años, pero que me duelen, pero se lo voy a decir. Nos juntamos en un día CAT para poder establecer y mover las redes. Nos juntamos en un día E para ver un planeamiento estratégico. Nos juntamos en un día BATS para celebrar la estructura del universo, el hilo de la vida, el conocimiento de la ciencia y de las artes aplicadas dentro de la belleza de la conceptualización de la organización de la comunidad. Y así, cada uno de los nahuales, cada uno de los días tiene su sentido. El limoshes, la locura, el pensar fuera de la canasta, el validar que cada quien piensa diferente. Y circulamos por todo el calendario hasta llegar a la Ajpú, y la estructura, todo está organizadito. Pum, ahí está el sol, ahí está la pirámide. Pero eso hay que cambiarlo. Entonces al día siguiente Simosh otra vez. Y al hablar de estos temas de estas maneras, yo solo quiero que entremos a las reflexiones, porque el Occidente trajo un concepto de poder basado en la codicia e implementado mediante la ley. Y la religión que no tiene que justificar nada. Existencialismo puro. Ahora, un elemento que es importante ahí es que lo que existía, el concepto de poder dentro del área mesoamericana, y aquí no voy a entrar en el Valle Central de México, voy a hablar del área maya, el poder es en base a la consulta. Y a veces en esa consulta se delega en una persona. Y sí hay reinas o reyes o digamos o principales, mujeres u hombres, que fueron más déspotas que otros. Eso es una parte de la naturaleza humana y del ejercicio del poder. Otros que fueron más amplios en la consulta. Pero en lugar de la codicia existe el concepto del respeto y eso es muy importante cuando comparamos conceptos. Ustedes pueden hacer sus propias comparaciones. Lo que estoy diciendo yo aquí solo para motivarlos a que ustedes hagan sus propios ejercicios. ¿Por qué comparar el respeto con la codicia? Porque es el respeto al agua, el respeto a los animales, el respeto a la naturaleza, el respeto al cosmos, el respeto a mí mismo, el respeto a quien comparte la vida conmigo, mi pareja, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi abuelita, etc. Entonces comparto. Entonces ese respeto le da un sentido muy interesante al Toj y hay que ver, digamos, cómo la lluvia crea un ciclo en que se da y se recibe, en que cada quien asume la responsabilidad. Y el concepto de la ley, que fue traída desde fuera, y el concepto de justicia. Son dos cosas diferentes. O sea, aunque no sea justo, yo te aplico la ley. Y ese es el caso que tenemos ahorita. Lo que decía Tata Martín es válido. ¿Por qué tenemos que pensar siempre en la cantidad de dinero? Porque ese es el mundo que instalaron los opresores. Pero si no tienes los 5,000 pesos, no puedes ir a ayudar al caso del Tata Domingo.
Si no puedes pagar el avión, no puedes llegar al otro lugar donde va a haber un consejo de abuelas y abuelos. O si no tienes para pagar el transporte. No necesariamente esos eran los conceptos que se manejaban anteriormente. Porque el papel, no existía una bancarización en América precolombina, pero sí la comenzaba a ver en Europa. Y entonces hay que ver qué conceptos pertenecen a qué modelos de poder, de dominación, para ver cómo nos vamos a organizar de una manera diferente, que no corresponda a los patrones de ellos. Y el problema no es simplemente enfrentar el modelo patriarcal y el paternalismo para denunciarlo. No, es qué modelos alternativos vamos a plantear. ¿Cómo voy a despatriarcalizar la relación mía con mis hijos? O mis hijas. ¿Será que tiene que haber una diferencia de género ahí? ¿O será que tengo que validar las cosas de una manera más amplia? Y entonces eso es importante. Cuando hablamos de las libertades y los ejercicios, veamos cuáles son nuestras herencias y qué tipo de libertades queremos construir. Pero para eso no tenemos que leer un manual de teoría sociológica. Tenemos que indagar adentro de nuestros corazones en base a lo que nos duele y lo que quisiéramos nosotros que nos hiciera felices, saber qué tipo de libertad nos puede convenir sin estar literalmente jodiendo al otro. Sea este un pájaro, un río, un volcán o mi vecino. Entonces, en ese análisis y en esa cantidad de preguntas, yo quiero decir que sí es importante que el círculo tenga una estructura de organización, pero no es una estructura piramidal, es una estructura basada un poco más vinculada al círculo de los nahuales. Cada quien sabe qué día nació, cada quien sabe qué le gusta hacer, cada quien sabe quiénes son sus fortalezas, cada quien sabe cuáles son sus debilidades. Y pongámoslo en función del trabajo colectivo. Porque entonces podemos diversificar. Yo, por ejemplo, de leyes no sé nada. No sé nada. Y tal vez dentro de mi mentalidad no es que no sean importantes, porque a mí me oprimen por medio de la ley. Pero me enfoco hacia otras cosas. Pero hay quien conoce de la ley. Entonces, bueno, hay que preguntarles. Hay que saber qué tipo, preguntarles y saber qué tipo de apoyos ellos consideran que son importantes para ellos. No es que les quiero dar, sino que es qué es lo que ellos necesitan de mí. Y a partir de eso, optimizar el tiempo. Y por eso hay que sacar parte de las enseñanzas del pasado. ¿Por qué se preocupaban tanto los antiguos del tiempo? Pero había que terminar esta escultura antes de cierto momento, porque la fecha había que marcarla. Y hay algunas que sí se han logrado detectar que fueron hechas para la fecha y fueron inauguradas ese día, y otras que fueron inauguradas después que había pasado la fecha. Ahora, ¿qué es válido y qué no es válido? Depende de la forma como nosotros percibimos la validez misma de las cosas. No todo el mundo le da validez a los mismos conceptos. Y la idea aquí, yo siento, no es uniformar. Es reconocer que podemos construir cosas nuevas validando la sabiduría de la otra o el otro. Pero la otredad, en este caso, no me es ajena, sino que es algo complementario que nos permite fortalecer una resistencia organizada de una manera pacífica, hasta donde se pueda, estructural, porque yo sí sé con quién me relaciono, y nadie tiene que saber exactamente con cuáles son todas mis relaciones. Pero esa autoridad me permite que mi red no pueda ser destruida tan fácilmente. Y el conocimiento.
Y la existencia misma, el Chalkí como un sistema que se utiliza en muchas partes, y dense cuenta ustedes, tanto en las tierras bajas como en las tierras altas, se lleva la misma cuenta. Solo se comienza de diferentes puntos, o a veces hay quien marca los rumbos con diferentes colores y diferentes cargadores, pero el día es el mismo. Entonces, esa es una magia. Que después de por lo menos 2000, hay quien llega hasta los 3000 años de que comienza a funcionar ese sistema, sigue funcionando después de 500 años de persecución mordaz y criminal, todos los días. Porque es por la vía ideológica, por la vía física, por la vía legal, bueno, económica, lo que ustedes quieran. El colonialismo es una realidad. Y sabemos que no es fácil luchar contra él. Pero hemos sobrevivido. Y somos felices de eso. Y nos angustió la pérdida de nuestros amigos. Nos angustia la pérdida de nuestros familiares por el COVID, por esas epidemias. Una prima mía murió hace 2 días. Pero también han muerto amigos. También, o sea, todas las semanas tenemos una referencia a varios muertos. Entonces, tenemos que enfocarnos en el buen recuerdo. ¿De qué nos sirve esa relación? Avanzar con una fortaleza. Porque si no, no cabe tanto luto en nuestros corazones. Y es importante el luto. Yo no digo que no hay que vivirlo, pero hay que ver más allá. Es lo mismo, no tenemos el dinero, pero vamos a encontrar la forma de hacer las cosas. Y por eso hay que amar a cada quien por su nombre. No el que aparece en pantalla, sino que por el nombre con que cada quien se quiera llamar. Hay quien le gusta que lo llamen por su apodo, hay quien le gusta que lo llamen por su nombre completo, hay quien le gusta que lo llamen por su diminutivo. Pero eso es parte del respeto. Es el respeto hacia la otredad que somos nosotros mismos. Uno es uno, pero es otro para el que está a la par de uno. Y a veces es otro hasta para sí mismo cuando está analizando pasado o se imagina el futuro. Esas reflexiones están puestas en algunas de las relaciones que están esculpidas. Entonces, quiero cerrar ahí con que sí es necesario que nos juntemos para hablar de qué queremos hacer. Pero cada quien tiene que traer una propuesta de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero aportar. Y estos son los apoyos que necesito de ustedes. Para no partir de la estructura esa que, bueno, como si ya venimos de estructuras de rígidas, muy revolucionarias si ustedes quieren, pero es de rígidas, ¿no? Entonces, no, podemos inventarnos otras formas y tener relación con todo el mundo sin perder nuestra identidad y nuestra coherencia. El sentido del amor se expresa en la práctica. Porque de nada sirve si yo estoy cantando canciones románticas y después voy a violentar la relación con alguien que yo quiero, ¿no? Entonces, construir esas nuevas identidades, que es un proceso difícil, basado en nuestras raíces, porque últimamente las variantes identitarias son necesarias, pero la coherencia cultural es como una gran tendencia. Entonces, si hablamos de lo maya, profundicemos en lo maya, en los valores mayas. Y quiero ver si hay posibilidades. Hay un libro que no es de filosofía, sino que es de educación. Y entonces, Sac-Chumil, yo creo que es una de las grandes teóricas. Blanquestela Alvarado. Y este libro que dice Fundamentos de la Educación Maya, vamos a ver de qué manera, si se puede conseguir. Es uno de los libros que para mí es muy importante. Porque al hablar de educación estamos hablando de cómo pasar ciertos elementos a las nuevas generaciones. Y entendernos nosotros mismos en ese proceso. Entonces, bueno, podríamos hablar un montón de tiempo. Disculpen que me haya extendido más de lo que yo pensaba, pero disculpen que los voy a bombardear siempre con preguntas. Creo que para muchas cosas no tengo respuestas. Solo tengo más preguntas y algunas ideas. Y de esa manera podemos construir un colectivo que valore. Y a mí me encanta el Nahual y Moshi, por eso lo cito mucho.
en su variedad, la esencia de la energía, el sentimiento y el pensamiento que nos contextúa en cualquier lugar del cosmos. Los que vivieron en el pasado, que están en el mundo de los espíritus o los recuerdos, y los que no han nacido. Y a partir de eso, integremos los fuegos ceremoniales como un hecho que nos permite fortalecernos en ese pensar. No solamente un ejercicio superficial de quemar candelas y pon por gusto. Entonces, sí, creo que es muy importante mantener la ceremonia. Es una parte lindísima del ritual, pero que tenga sentido. Profundo. Bueno, hay cada quien, ¿va? No sé. Si hay comentarios, si es muy tarde o Bueno, primero, pues muchas gracias. Para mí, en lo personal, valoro muchísimo estos espacios y creo que deberíamos de aprovecharlos más, porque estos conocimientos, bueno, lo bueno es que está grabado, entonces la podemos compartir. Ahí te la recortaré esa parte y te la mando y ya para que tú puedas utilizarlo, pero es cuando digo, es que esa riqueza que compartes, esa sí es como de un interés y valor para los días que podamos tener invitados y, de otros países también, acá de México, los amigos, yo sé que les fascinaría poder tener ese conocimiento, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo, Tito. Aunque fue largo toda la reunión, pero valió la pena poder tener este espacio. Gracias. Sí, Irma. ¿Quieres comentar algo? Creo, ¿no? Sí. Ajá. Yo creo que todos o cada uno está bastante, como diría yo, armonizado, Tito, con lo que nos has recordado, despertado, contextualizado en este día. No, qué maravilla, muchas gracias. Adelante, Irma. Gracias, Eric. Buenos días, buenas tardes a todos. Yo solo quiero agradecer a Tito por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Creo que fue un día muy provechoso y como tú dices bien, Eric, que se deben de repetir estas charlas, principalmente cuando tenemos invitados. Muchas gracias, Tito. Para servir. Bueno, entonces yo les agradezco mucho, ahí sí. Entonces, yo creo que sí es importante que vayamos estableciendo espacios para esto y tal vez en el cierre de esto, parte de la organización, creo que sí es importante no estar hablando temas que están desconexos de la organización en momentos que no corresponden. Entonces, lo que sea información es información, no para discutir a profundidad los temas. Y eso sí lo quiero hacer como una propuesta concreta porque espantamos a la gente que se acerca con nosotros. Y lo que tú decías, Eric, es cierto. O sea, la gente pierde atención, no saben ni siquiera qué estamos hablando y a veces nosotros estamos hablando de conflicto. Y es un conflicto que es resoluble, pero si ellos solo se meten en los 5 minutos que nosotros hablamos no sé quién, ahí es un chismerío, o esos andan peleándose o no sé qué. No, entonces hay que, parte del concepto de la sabiduría es de lo que sabemos, qué es lo que podemos compartir, en qué momento. Y en qué momento nosotros vamos, es como que nosotros acabamos de cazar un venado. Primero dice, es que yo maté un venado. Bueno, o sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Fue una matanza solo así o fue una cacería? O sea, hay un reconocimiento, hay una pedida de permiso, hay un agradecimiento. Y la hora, si te pones a repartir la carne cruda, entonces a veces vas a repartir la carne con todo y un pedazo de pellejo y pelos y todo. Es desorden, ser igualitario no necesariamente, muchas veces llegamos al igualitarismo desordenadamente. En cambio, nos juntamos y hacemos una gran parada. Que miren, muchachos, que ahora sigue. Entonces, ahí él dice, yo sé cómo hacer ese buen estofado. Entonces, a eso le vamos a echar tomate, le vamos a echar no sé qué. Y ahí se junta medio mundo. Y entonces se hace la gran fiesta. Y ahí podemos hablar del sentido de la cacería tradicional. Y que no es simplemente matar un animal por gusto.
Entonces, yo me quedo ahí y gracias a ustedes por a veces aguantar con lo que yo estoy, las preguntas que yo le estoy haciendo y que me hago y Eric, por favor. así es la vida. Eric, Gracias, dame Tito. señal, Adelante, Martín. dame sonido. Sí, Adelante. Gracias, Tito, por la brillante y magistral exposición que hiciste. Yo que te pediría también si en una próxima oportunidad pudiéramos hablar o nos pudieras ilustrar sobre el taireísmo y el voluntarismo. ajá, Ese es otro de nuestro talón de Aquiles, porque ahí estamos pues y vamos y queremos y todo, pero no estamos ordenados, no estamos organizados. Por eso es que cuando vos hablaste de los científicos, cabal, yo entendí que nuestros primeros abuelos, todos antes, reflejaron su ciencia en el cosmos, en el universo, en su perfección, en su articulación, en todo eso. Y entonces eso lo trataron de copiar e implementar en la sociedad. Gracias entonces. Yo solo no sé si ya terminamos, pero quisiera darles una última noticia antes de cerrar. A ver si ya no hay otra participación. Bueno, yo sí quiero hacer un paréntesis Ajá. en el sentido de no andarnos por las ramas y hablar las cosas, ahí sí como dicen, al pan pan y al vino vino. Creo que esto que nos hemos salido de la agenda del día de hoy responde también a las inquietudes que planteó Amalia. Entonces, tal vez Tata Martín en su oportunidad, y con todo respeto se lo digo, tal vez no dar una explicación en este momento que se hacen esas cuestiones, sino que decirle muy claramente que se deja para otra oportunidad o en otra reunión para no salirnos precisamente de la agenda, ¿verdad? O hacerle ver a la persona en el momento que está haciendo sus requerimientos que eso no es parte de la agenda y que lo plantee en otra reunión de otro día. Solamente porque creo que ya somos personas adultas y pues no nos vamos a ofender porque se nos llame la atención en cuanto a que no es el momento oportuno de plantear las cosas, ¿verdad? Sino que lo tenemos que tomar pues con mucha inteligencia y con mucha seriedad esto de la reunión. Solamente. más hash Ajá. Gracias. al pan pan y al vino vino. Venga. Entonces, ya vamos a proceder al cierre. Excelente. Vas a hacer un último comentario, dices Martín, y luego una Sí, invocación. la noticia y que tenía para ustedes que estoy muy feliz ahorita porque el día viernes vino Claro y ya instaló el internet directo aquí en mi domicilio. Lástima que yo no sé manejar esta cosa para tomarle una foto y que ustedes lo vean porque no encuentro la cámara. Busco la cámara y no me aparece. ¿Pero por qué? Porque estamos en el Zoom. Creo que ese es el problema. Pero lo que sí es cierto es que ya solo quedan detallitos nada más para tener un laboratorio especial aquí para los Zooms y para las reuniones con el círculo. Y agradezco entonces a todos por su gran interés, por, este, por esta situación que ya se concretó hoy y también porque de plano sin el apoyo de ustedes, también esto no hubiera sido posible. Gracias entonces, agradezco tanto al creador, al constructor, a la modeladora y a todas y todos ustedes por su apoyo, por el ánimo que me han dado y espero pues que de hoy en adelante ya sea una nueva etapa la que hay en nuestra relación y también en nuestras reuniones que yo siempre había fallado por esa cuestión de la falta de internet y de un
aparato adecuado para entrar al Zoom. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Y no sé, por favor, yo pediría entonces que alguien hiciera el agradecimiento y el cierre. Y lamentablemente no está Sanik, no está Leonardo, pero yo pediría por favor entonces si lo puede cerrar la abuela Irma esta reunión de hoy en un día tan grande como es el NOR. Nuestras abuelas y abuelos hacían consejo en el NOR y luego lo compartían a la comunidad sus conclusiones. Entonces este gran día es un gran día también para nosotros. Solamente muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tata Martín. Es un honor para mí poder hacer el cierre. Le doy las infinitas gracias al gran constructor del universo por habernos permitido haber estado reunidos una vez más. Que Él obre en nuestros corazones, que Él obre en nuestra mente, principalmente en nuestro entendimiento, que nos llene de sabiduría y que todo lo que aquí compartimos el día de hoy sea para una edificación personal, para el bien de nosotros mismos y el bien de todas las personas que nos rodean, que lo podamos transmitir a través de los canales de las diferentes energías hacia toda la humanidad. Gracias por lo recibido el día de hoy. Gracias por los conocimientos que nos han sido compartidos y gracias por llenar nuestro corazón de amor y de gratitud. Pedimos una bendición especial para la semana que estamos por empezar y que todo sea de prosperidad y que podamos salir adelante en nuestras luchas del día a día con esa gran energía, con esa luz que nos viene de lo alto. Salud para todos, abundancia para todos, paz y tranquilidad y mucho amor en nuestros corazones. Que así sea. Así sea. Gracias. Gracias, Irma. Bueno, cuídense mucho y nos vemos pronto. Claro, el jueves. Sí. El jueves nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Yeah.